otra cosa, del mercado, todo eso. Pues. Del mercado, pero tenemos ¿Qué es eso? todos. Ay, todos están dormidos. Cuates. ¿Están poniendo a la danza? Sí, pero pues no se escucha. Buenos días, Martín. Saludos, Angie. Amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos Ya días. esperando el desayuno. Pues aquí estamos a la orden. ¿Es hoy? Vamos por una barbacoa. Mínimo. ¿Nada más estás tú? Sí, ¿tú crees? De plano que sí nos olvidaron, no sé qué les pasó. Ah, ¿son pajaritos o qué? ¿Está abierto? Sí. Como participantes ahí en la verde. Okay. No, solo el anfitrión puede compartir en esta reunión. Sí. Entonces dice participantes arriba en la mesa. Participantes. No. Ah, sí. Aquí estamos. Ay, esto me suena. No, Susana, la chica tiene que ser varones. ¿Qué tal si se filtra una mujer? ¿No hay problema? Ok. ¿Cómo qué tal si se... Pues, ¿qué tiene? No se está hablando nada que no sea correcto. Estamos saludando. ¿Por qué? No, ya, no. El amigo Páez. ¿Qué? Amigo Páez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Martín, Te bien, tocó traer el gracias. desayuno, hermano. Ah, caray, no me llegó el Bien. memo. Contento de verte. Gracias, igualmente. ¿El Memo Ochoa o qué? Bueno, pues es un gusto saludar a los Águilas del América. ¿No se está escuchando lo del video? No, no se escucha. Y la imagen está como entrecortada. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. ¿Y levantarán el vuelo como las águilas? Ese es el tema de hoy. Hermano, identifícate, ¿eres amigo o enemigo? Bueno, ¿ya te espantamos o qué? Ay. Muy buenos días. Hasta la victoria siempre. ¡Vamos, varones! ¿Quieres esa o la verdad? ¿La qué? La gorda de la América. No, está bien.
¿Sí ves? Sí. Ok. Te voy a decir. Yo después bendicelos, honran a quienes prepararon esto en el nombre de Dios y a quienes unieron. Amén. Ay, ¿fue a trabajar mi tío Edson? No. Hola, hola. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Muy buenos días a todos. Hola, hola, buenos días a todos. ¿Están listos? ¿Estaban viendo el video y se escuchaba o no veían ni se escuchaba? No se escuchaba absolutamente nada. No, Sí, no se escuchaba. con razón. Ok. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Gracias por conectarse. Estamos listos. Y bueno, aprovechando que Martín trae puesta toda la armadura y listo para toda buena obra, es al que le vamos a aventar más pedradas el día de hoy. No, no es cierto. Ya trae el casco. No, muchas gracias a todos. Bienvenidos. Y bueno, ya estamos entrando a una nueva serie. Hoy es ya 1 de agosto. Así que estamos entrando a una nueva serie en la iglesia en general que se llama Coco Wash, ¿no? Esta parte de lavado de cerebro. Y a veces suena un poco, lo de Coco Wash suena un poco como burlón o ofensivo, ¿no? Porque no, decir que te lavaron el cerebro es como un poco burlón y como algo de ofensa, ¿no? Para nosotros, porque pues nadie le gusta dejarse lavar el cerebro, pero es interesante porque casi todos estamos de acuerdo con que algo sucio se ha limpiado, ¿no? Casi todos, ¿no? La casa, el coche, casi estamos de acuerdo con que es mejor algo limpio y renovado que algo sucio y deteriorado. Pero en el caso del cerebro es como que nos ofenden cuando decimos necesitamos un lavado de cerebro, ¿no? Pero realmente la Biblia, la palabra de Dios, como ustedes saben, en Romanos 12:2, que es el versículo por excelencia al respecto de esto, nos anima a ser transformados, a ser renovados en nuestra manera de pensar. Las cartas de Juan nos dice que ya no pensemos como el mundo, no amemos las cosas del mundo, sino las cosas de Dios, ¿no? En la carta a los Efesios nos dice que busquemos las cosas de arriba, ya no las de abajo, las que están en la tierra. Jesús nos dijo que buscáramos el reino de Dios y su justicia primeramente y todas las cosas nos serían añadidas. Entonces, evidentemente, necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar, necesitamos ser renovados en nuestra mente y es bueno y es correcto. Y si en algún momento por ser cristiano alguien se ha querido como burlar o te ha querido ofender diciéndote en esa iglesita te lavaron el cerebro o cosas de ese tipo, la verdad es de que yo algo que le digo a la gente es no me lavaron el cerebro, me lavaron completito y a profundidad, ¿no? Porque es lo que realmente necesitaba, nacer de nuevo, ser renovado completamente. Y eso es bueno para nuestra vida. Así que no solamente fuimos sacudidos del polvito, sino fuimos nacidos de nuevo y renovados por completo, y eso es bueno. Es bueno saber que tenemos una mente renovada, una mente limpia, una mente santa, una mente que busca y que piensa conforme a la palabra de Dios, ¿ok? Así que eso es bueno. Yo espero que no lo tomen como algo negativo, pero es bueno entrar en los pensamientos del hombre y poder renovarlos a la manera de la palabra de Dios, no a la manera de otro hombre, porque eso ya no tendría sentido, sino al estilo de pensar de la palabra de Dios y bajo los principios de la palabra de Dios. Eso es algo muy padre, por ejemplo, para los casados, a lo mejor me podrán comprender un poco mejor, que es bien padre cuando eres creyente y estás casado, y entonces cuando llega el momento de un problema o de una situación que arreglar, pues ya no se trata de lo que dices tú ni de lo que digo yo,
se trata de lo que dice la palabra de Dios y ahí es donde vamos a defender nuestra posición, ¿no? Conforme al principio de la palabra. Ya no se trata de que tú ganas, de que yo gano, de quién es más inteligente, de quién puede más. No es una lucha de titanes el matrimonio, no debería ser así, sino que vamos a la palabra y conforme a la palabra caminamos y eso siempre nos ayuda. Entonces aquí es igual, ya como hombres ya no tenemos que dudar, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, es que tal persona dice esto, es que el psicólogo dice otro, es que el pastor dice otro. No, la palabra de Dios dice y ese es nuestro principio, nuestra verdad y esa es la manera en que pensamos, caminamos, nos movemos y somos. Amén. Así que bueno, hoy les quiero compartir en este devocional algo que alguna vez leí y que la verdad me ayudó muchísimo en mi manera de pensar. Y es basado en un libro, no sé si alguien lo ha leído, que es un libro de matrimonio sobre la roca, se llama de Jimmy y Karen Evans. Y en este libro viene un área donde dice el marido destructivo y la esposa destructiva, ¿no? Y da 4 características de hombres destructivos, ¿no? Y obviamente eso me ayudó a mí a cambiar mi manera de pensar. Entonces yo quiero compartirles hoy en este devocional de manera muy rápida, pero muy eficaz, la parte de cómo un hombre, obviamente aplicado a los hombres, un hombre destructivo. Porque a veces no nos identificamos y pensamos que si no peleamos, pensamos que si somos, entre comillas, pacíficos o etcétera, no estamos haciéndole mal a nadie. Pero hay ejemplos en la Biblia de hombres que tenían una gran oportunidad, que tenían grandes elementos en sus manos, en sus circunstancias alrededor para ser hombres grandes, influyentes, hombres de Dios, y en la hora de la verdad terminaron teniendo ciertas situaciones que no los beneficiaron mucho y terminaron por ser destructivos. Así que, bueno, hoy quiero animarlos, no quiero desanimarlos, quiero animarlos a que identifiquemos estas cosas para precisamente no ser más hombres destructivos, sino líderes de influencia que cumplen su propósito en Cristo Jesús. Amén. Así que bueno, vamos entonces a esta parte de 4 características. La primera característica de un hombre destructivo es un hombre que busca ser dominante. Un hombre dominante es un hombre destructivo. ¿Ok? Tenemos la historia de Roboam, el hijo de Salomón, en Primera de Reyes, capítulo 12. Ahí es donde ustedes pueden identificar mejor esta historia. Pero tenemos la historia de Roboam. Roboam era, como les decía, hijo de Salomón. Imagínate, ¿no? Uno de los reyes más grandes de la historia, seguramente el rey más grande de su tiempo, ¿no? El lleno de sabiduría, de riquezas, de oportunidad, siendo hijo del rey David a su vez. O sea que tenía todas las oportunidades en su vida, ¿no? Y empezó bien, empezó creyéndole a Dios, empezó entregando su corazón a Dios, siendo temeroso de Dios, pidiéndole sabiduría en vez de riquezas y toda esta parte que ustedes conocen. Y empezó con un corazón correcto, empezó con una mentalidad correcta, Dios lo llenó de sabiduría. Yo creo que después de Jesús es el hombre que describe la Biblia como el más sabio de todos. Y este hombre, Salomón, tuvo a su hijo Roboam y cuando le heredó el reino, pues Salomón en su última parte de reinado se convirtió en un hombre, no muy agradable, no muy popular para el pueblo, ¿no? Ustedes saben que la historia de Salomón no terminó muy bien y al final de su reinado, en su última temporada, por decirlo así, él empezó a cometer errores, empezó a distraerse, empezó a hacer cosas indebidas y entonces empezó a tener que poner carga y empezó a tener que ser un poco dominante con el pueblo, ¿no? Cuando no fue la manera en que inició. Pero cuando él muere y hereda el trono su hijo Roboam, la gente dice que se reúne con Roboam e intenta platicar para ver si con Roboam podían tener oídos más dispuestos y si podían platicar un poco, ¿no? Acerca de, pues, ya no imponer tanta carga al pueblo y todo. Y ellos le dijeron, mira, si tú nos aligeras la carga, nosotros vamos a ser fieles, vamos a trabajar mejor, vamos a ser fieles al rey, etcétera.
Y entonces Roboam tomó dos tipos de consejo. Un consejo de un anciano, de los ancianos, y los ancianos le dijeron, ¿sabes qué, Roboam? Si tú aligeras la carga del pueblo, el pueblo te va a servir, el pueblo te va a amar, el pueblo te va a corresponder con fidelidad. Entonces, haz lo que el pueblo te dice, cree en ellos y vas a ver que vas a tener buena respuesta de ellos. Pero después tomó consejo de sus amigos jóvenes también, y sus amigos jóvenes le dijeron, no, si ellos dicen que tu papá fue duro, entonces tú tienes que ser más duro, ¿no? Y total que convencieron a Roboam al grado que le terminó haciendo caso a sus amigos jóvenes y se presentó ante el pueblo y les terminó diciendo, si mi padre fue un hombre duro, quiero decirles que mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Así que yo les voy a imponer mucho más carga que la que mi padre les impuso. Y entonces trató de ser un hombre dominante. ¿En qué terminó la historia? Algo muy triste para el pueblo. Terminó siendo un reinado devastado, un reinado destructivo, ¿no? Llevó al pueblo a la perdición. Y toda esa grandeza y majestad y lo glorioso de esa nación y de ese reino que pudo haber tenido en algún momento con David y con Salomón, fue tirado a la basura por querer ser dominante. Un hombre dominante es un hombre destructivo. Y yo quiero que hoy cambien su manera de pensar. Ser dominantes no expresa otra cosa más que inseguridad o ignorancia. En primer lugar, cuando tratamos de ser dominantes, quiere decir que somos o ignorantes o inseguros, o somos inseguros por la ignorancia que tenemos, ¿no? Pero cuando intentamos ser dominantes, quiere decir que no tenemos argumentos, no estamos seguros de nuestro valor, de lo que somos como hombres, y queremos imponernos a través de la fuerza, de la agresividad, a través de la manipulación, a través de sobajar o de hacer sentir menos a otras personas, de menospreciar a quien tenemos enfrente, porque la realidad es que nosotros tenemos un problema de inseguridad, de ignorancia. A veces dicen que las peleas y la agresión es el argumento de los ignorantes, porque cuando no tienes argumentos, cuando no tienes no sientes tener la suficiente capacidad para enfrentar y resolver los asuntos de manera adecuada, entonces simplemente te basas en tu fuerza y te basas en ciertas herramientas que no son legítimas y que no son buenas. Un hombre dominante termina siendo destructivo. Así que cambia tu manera de pensar. No seas tan inseguro, no creas que eres tan ignorante. La palabra de Dios nos anima en Santiago, número 1, que de sabiduría, de capacidad no vamos a tener, porque Dios nos da sabiduría si se la pedimos, sin ningún reproche. Y en cuanto a inseguridad, Dios nos ha dado el valor suficiente. No necesitamos someter, no necesitamos dominar, no necesitamos agredir, no necesitamos ofender ni lastimar a nadie para sentirnos hombres. Nosotros somos lo suficientemente hombres por el valor que Dios nos ha dado. Así que otra razón por la que un hombre puede tal vez ser dominante es a causa del pecado y del engaño, ¿no? Entonces, cuando el hombre anda en pecado, cuando el hombre es engañoso, se manifiesta en agresividad para que no le digan nada, ¿no? Es su manera de defensiva, ¿no? Pone por delante la agresión para que nadie le pregunte, para no rendir cuentas de lo que está haciendo en su vida. Así que te tienes que liberar del pecado y del engaño. Yo sé que les está emocionando mucho ya este devocional, así que voy a seguir más tiempo. Pero tienes que librarte del pecado y del engaño. Otra razón puede ser porque realmente sí, tienes una personalidad algo colérica, ¿no? Y eres arrebatado, eres reaccionario, ¿no? Reaccionas muy fácilmente a las situaciones, pero aún así la palabra de Dios no nos da pretexto para ser dominantes o para ser agresivos, porque la palabra nos anima a que tengamos dominio propio. Y si vamos a ser líderes, el primer liderazgo que tenemos es el de nosotros mismos, ¿no? Esto yo siempre lo repito una y otra vez en cuanto a las clases de liderazgo, etcétera. Todos tenemos la oportunidad de ser un líder, todos, ¿no? Y todos contamos ya con una persona que nos puede seguir, que eres tú mismo. Ahí es donde empiezas. Si tú te vuelves líder de ti mismo, entonces después tienes la capacidad
de sostener y ser líder de otras personas. Pero si tú no te sostienes ni a ti mismo, no te controlas, no te dominas, no honras tu palabra, no haces lo que dices, y tú eres el primero que desconfía o no le toma importancia a lo que dices y a lo que crees, pues obviamente tú eres el primero que estás fallando en cuanto a ser un buen seguidor. Tú puedes ser un líder de ti mismo y ahí es donde tienes que empezar. Si tú dices, yo me levanto a las 3 de la mañana a orar, entonces tú eres el primero en creértela y en obedecer y hacer lo necesario. Pero si no crees tú ni en ti mismo, si tú mismo no honras tu palabra, si tú mismo no te obedeces a ti mismo, por decirlo así, si tú mismo no honras tus principios, ¿cómo pretendes que alguien más te haga caso? Si ni tú mismo te estás haciendo caso a ti, no sé si me explico. Entonces, no tiene ningún sentido ser un hombre dominante. Primero ejerce el liderazgo en ti mismo, sé fuerte en ti mismo como hombre y después vas a tener la capacidad de lidiar y dirigir y ayudar a otras personas, ¿ok? Pero empieza por ti mismo. Entonces, un hombre dominante es un hombre destructivo. No vale la pena ser dominante. Segundo característica de un hombre destructivo es un hombre pasivo, ¿ok? Si tú creías que por siempre evadir los problemas y no meterte en situaciones, no alegar, no discutir, estabas siendo alguien de paz, alguien edificante, etcétera, un hombre pasivo también es destructivo. No puede ser pasivo porque Dios nos creó para ser líderes y para asumir responsabilidades. Dios nos creó como hombres para ser fuertes. Dios nos creó como hombres para resolver problemas, para ser protectores, para ser proveedores. Entonces no puedes ser pasivo, no tienes que ser trabajador, tienes que tomar decisiones, tienes que ser atrevido, tienes que ser echado para adelante, pero siempre con un corazón de siervo, no con un corazón dominante. Entonces, en la historia de un hombre dominante, tenemos el ejemplo del rey Acab. El rey Acab era el que tenía a su esposa Jezabel, ¿no? Esta mujer tan conocida en la Biblia, que no era nada espiritual, al menos espiritual del lado de Dios, sino del otro lado de la moneda, ¿no? Pero esta reina Jezabel, era la que rendía culto a Baal, y era una mujer dominante, era una mujer con autoridad, y Acab era un hombre pasivo. Hasta que un día cuenta la historia bíblica, que al rey Acab se le ocurrió que al lado de su reino, de su palacio, había un pedazo de tierra que él quería convertir en huerto, que estaba muy bonito, y era un terreno que le pertenecía a Nabot, ¿no? Era un viñedo de Nabot, y él quería convertirlo en hortalizas para su propio reino, y le ofreció dinero, le ofreció cambiar el terreno por el que él quisiera de los que pertenecían al reino, y Nabot simplemente no quiso ni vender, ni quiso cambiar su terreno, y regresó acá muy triste al palacio, así cabizbajo, ¿cómo es posible? No lo logré convencer y todo, y Jezabel le dice, hey, ¿qué acaso no eres tú el rey? ¿Qué no tienes tú la autoridad? No, levántate, ahorita yo te lo voy a resolver. Y entonces Jezabel dice que manda a llamar a los ancianos, dice, denle un lugar de prominencia a Nabot en el banquete, y vamos a hacer un banquete, y ahí le van a contratar a 2 hombres miserables que testifiquen en contra de él, y salgan, y saliendo lo apedrean y lo asesinan, ¿no? Y Jezabel le resolvió el problema de esa manera tan impresionante, tan mala, ¿no? Le termina resolviendo a Acab, y Acab pasivo, ¿no? Acab así como que, ok, ¿no? Casi, gracias mi amor, ¿no? Por resolverme el problema. Cuando un hombre le entrega su autoridad, ¿ok? Cuando un hombre entrega su valor a alguien más, obviamente termina siendo destructivo. Adán lo hizo, ¿no? En el huerto del Edén. Acab lo hizo con Jezabel, y cada vez que un hombre entrega su autoridad y como que se lava las manos y no asume sus responsabilidades, no se vuelve responsable, no se vuelve maduro, obviamente termina siendo destructivo, porque Dios creó al hombre para dirigir, para gobernar. Y si el hombre no lo hace, la ausencia de ese gobierno se vuelve destructiva para la ciudad. Y obviamente la historia termina muy mal, en este caso de Acab y Jezabel, ¿no? Para el pueblo. Una tercera característica de un hombre destructivo es un hombre inmoral.
hombre inmoral. Y tenemos la historia del rey David, ¿no? David empezó muy bien, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey elegido desde jovencito que pastoreaba las ovejas, el hombre en el cual Dios puso sus ojos en medio de tanto hermano prominente, en medio de tantas personas mucho más prominentes que él, en medio de cuando nadie le puso importancia, el corazón de este hombre le hizo que Dios fijara su mirada en él. Este hombre que no le importaba danzar, que no le importaba hacer el ridículo danzando y gozándose en Dios, porque entendía quién era su Dios, pues este hombre terminó siendo inmoral, como ustedes saben, y eso fue destructivo para toda su familia, ¿no? Terminó en un problema y en un caos para toda su familia. Se peleó el padre con los hijos contra el padre, entre hermanos, terminó en una situación de violencia, en una situación de maldad, de terror. Se convirtió en una película de terror para toda la familia, esta cuestión inmoral. Cuando hay inmoralidad, obviamente es una característica destructiva. Eso yo creo que es mucho más claro para cualquiera de nosotros. Pero quiero hablar también acerca de la cuarta característica. Cuarta característica es un hombre distraído, ¿no? Y un hombre distraído a menudo estamos lidiando con eso con las mujeres, ¿no? Las mujeres sienten que nosotros somos muy distraídos, nosotros sentimos que ellas son demasiado aceleradas y así nos la pasamos, ¿no? A veces decimos, oye, cálmate tantito, ¿no? Vente aquí a sentar, abrázame, y la mujer está ahí con todos los quehaceres, afanada y todo, y a la vez la mujer está pensando, ¿cómo es posible que esté ahí tan tranquilo si hay tantas cosas que hacer, ¿no? Pero el hombre distraído, no estoy hablando tanto de que, sentimos que se nos olvidan las cosas y demás, ¿no? Yo me he dado cuenta de algo. A veces las mujeres piensan que nosotros somos distraídos, somos pasivos, y que somos a veces de corta memoria, ¿no? y en cierta parte tienen algo de razón, pero más bien lo que yo considero es que tenemos diferentes maneras de actuar y de pensar. Entonces nos enfocamos en diferentes cosas. Mira, yo he descubierto que los hombres no tenemos mala memoria, sino que obviamente cada ser humano pone atención en las cosas que considera importantes para su vida, ¿no? Entonces, a veces, cuando no nos acordamos de algo es porque no fue demasiado relevante o demasiado importante o no es algo que afecta demasiado nuestra manera de pensar como para mantenerlo presente. No sé si me explico. Pero no tenemos mala memoria porque una vez mi esposa me decía, ¿no? Dice, ¿cómo no te puedes acordar de esto? Que fue hace tanto tiempo, hace, no sé, 5 años, algo así, no recuerdo precisamente. Y dice, ¿y cómo te puedes acordar o cómo puedes saber de cosas que ni siquiera viviste, ¿no? O sea, tú sabes que el Mundial de 1970 fue en México, te sabes el campeón, te sabes lo del 86, todavía ni nacías, ¿no? Y te sabes cosas de la historia, obviamente cosas que tienes en tu memoria que han pasado más tiempo, obviamente es porque le pusimos más atención y más prioridad a ciertas cosas, ¿no? ¿Qué pasa con el hombre distraído? El hombre distraído no es alguien que necesariamente es falto de memoria, no necesariamente quiere decir que no es listo o que no es suficientemente capaz para ser vivo en cuanto a su manera de pensar y de estar atento, sino el hombre distraído tiene que ver con el hombre que olvida sus prioridades, el hombre que olvida las cosas importantes de su vida. Y esto precisamente es el ejemplo de lo que le pasó a Salomón. El rey Salomón empezó bien, pero empezó a distraerse y empezó a tomarle más importancia, empezó a poner en primer lugar o en un lugar más preeminente cosas que no tenía que poner como prioridad en su vida. ¿Qué fue lo que lo empezó a distraer? Según todos los estudiosos, las mujeres, ¿no? Porque no solamente se trataba de que tenía 1000 mujeres, sino que cada mujer representaba demandas, representaba necesidades, cada mujer tenía Dios, tenía creencias, cada mujer quería su lugar en el palacio, quería su posición, cada mujer seguramente le absorbía con pensamientos, con emociones, con demandas, ¿no?
Ahí es donde varios dicen, yo no sé cómo es posible que Salomón pudo con 1000 si nosotros a veces no podemos con una, ¿no? Pero obviamente es absorbente, requiere esfuerzo, requiere atención, ¿no? Y Salomón, los estudiosos dicen que empezó a tener una mujer, después otra, con fines primero políticos, con fines diplomáticos, ¿no? Porque el que te entregaran una mujer significaba hacer alianzas con otros reinos, significaba paz, entonces todo empezó de esa manera, ¿no? Pero después creo que se enfocó tanto en hacer crecer su reino, en su preeminencia, en su éxito como rey, etcétera, que después quiso abarcar más, quiso ensanchar más, Tal vez el problema de Salomón, tal vez, no lo sé, pero tal vez el problema más relevante no era la lujuria. Tal vez el problema más relevante era su orgullo, su ego, de querer ensanchar, de querer hacer, de querer ir por más. Y empezó a perder la noción de lo más importante en su vida, que era dejar a Dios en primer lugar. Y empezó a meter otros dioses al templo, empezó a permitir adoración a otras cosas, y entonces perdió la prioridad en su vida, que era Dios. A mí me encantó el devocional con Mateo la semana pasada, ¿no? Que nos enseñaba, no podemos perder de vista nuestra vida cristiana, lo esencial de nuestra vida cristiana, que es el ayuno, la oración y la palabra, ¿no? No podemos perder lo esencial de nuestra vida cristiana, el ayuno, la oración y la palabra. Si nosotros nos empezamos a distraer de lo más importante de nuestra vida, vamos a terminar siendo destructivos para nuestra familia, nuestro alrededor y lo que Dios había planeado que domináramos a nuestro alrededor. Amén. Así que bueno, hombres, quiero dejarlos con esto y nada más de manera muy rápida, quiero dar oportunidad si alguien tuviera algunas preguntas. Veo a todos como con cara triste, no sé si están bien o a punto del desmayo, ¿no? Pero ya pueden respirar, relajarse y preguntar o comentar algo. Adelante, abran su micrófono y simplemente hablen. Yo quiero preguntarle algo, pastor. Bueno, no sé quién esté ahí, quiere hablar. Adelante, adelante. Ok, gracias. Yo en lo particular, con lo que estoy escuchando de usted en este punto, que como hombre tienes que llevar el papel que Dios ha puesto en tu vida, ¿cómo puedes, con la cultura de hoy, en el que ya no puedes ser ya no puedes ir tan adelante, ¿no? O sea, como que el tema con tu esposa, con tu relación, tienes que, como que hoy por hoy la cultura es como que la mujer ya tiene que mandar más, tiene que tener un papel como más protagónico, que por lo que leo, por lo que escucho, dista, ¿no? O sea, como que está distorsionado de lo que la Biblia nos dice. O sea, como para nosotros como chavos, ¿cómo puedes ser fiel y obedecer lo que dice la palabra sin tener en un lugar incorrecto a la mujer? No sé si me explico. Sí. El principio es servirnos unos a otros, ¿no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. O lo que les decía, precisamente ser dominante es destructivo. Nunca, ser dominante en el sentido incorrecto, ¿no? Cuando tomas el dominio espiritual con un corazón de servicio, un corazón de servidor, no hay ningún problema. Cuando tus propósitos o tus motivaciones son incorrectas, ahí es donde viene el problema. Pero la verdad es de que nunca creo que ha sido el plan de Dios, que nosotros asumamos toda la responsabilidad sin la participación de las mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres, por supuesto, tienen su relevancia, tienen su opinión, tienen su intelecto, su esencia, tienen el mismo Espíritu Santo que nosotros, y un hombre sabio siempre escucha, ¿no? Pero lo que sucede es que el liderazgo se trata de un liderazgo de servicio, y se trata de que la mujer, nosotros no sometemos a la mujer se somete a sí misma, no sé si me explico. Entonces, lo que la palabra dice es que nos sometamos unos a otros, no dice que yo someta a alguien más, sino que yo mismo me someta, nosotros mismos nos sometemos a Dios, y entonces las mujeres se someten a la autoridad de su marido, ¿no? Por decirlo así. Pero la sumisión es una decisión propia, no es que tú me estás obligando, sino que yo decido, por el amor que te tengo, porque he decidido servirte, porque he decidido creerle a Dios, yo decido, ¿no?
ser tu compañera, ser tu ayuda idónea, creer en ti. Y las mujeres realmente están para impulsarnos, ¿no? También, y nosotros las valoramos y obviamente, claro que sí, tienen su relevancia, su importancia. No, por supuesto, no estamos, lo que la palabra de Dios dice es, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, nuestro gobierno y nuestra autoridad no es para ejercerla solos y aislados y a nuestra manera, ¿no? Las mujeres siempre son una gran ayuda, entonces hay que valorarlas, pero la verdad es que no podemos nosotros hacer nada para obligarlas a seguirnos, ¿no? Eso es lo que la palabra dice, es que nosotros las amemos. Entonces, si nosotros las amamos, para ellas es más fácil respetarnos, ¿no? No sé si me explico, que esas son las dos demandas según Efesios, ¿no? El hombre se encarga de amar y la mujer se encarga después de respetar. Entonces nosotros empezamos amándolas y después ellas nos responden con respeto. No sé si me explico. Ok, súper. Sí, pastor, gracias. Ok, ¿una más? Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Mira, una de las cosas que ahorita tú acabas de comentar y que llama mi atención es que en las 4 situaciones esto se presenta con personas que han sido escogidas para algo muy importante. Los 4 eran reyes. Entonces, como nosotros somos escogidos de Dios, somos reyes y sacerdotes, esta palabra tiene que ser algo que venga a sacudirnos, ¿no? Que pongamos nuestros oídos atentos a la voz del Espíritu, porque en alguna de estas áreas podemos fallar. Y al final que decías de Salomón, bueno, yo creo que sí, las mujeres eran una de sus debilidades. Y viendo aquí en Segunda de Crónicas, donde nos habla que dice que oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón. De alguna manera, cuando tú empiezas a cambiar, cuando tú empiezas a caminar conforme a lo que dice la palabra, el enemigo va a mandar a alguien para que venga a detener tu crecimiento, tu desarrollo, para que tú no seas esa persona. Dice, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón. De alguna manera el enemigo va a tratar de envolvernos, de engañarnos con algunas cosas que vienen alrededor, pero lo más importante es que algunos estudiosos dicen que Salomón, después de que recibió la visita de esta reina, ya no volvió a ser el mismo. Algo pasó ahí en su vida. Se dice que, pues, como su debilidad eran las mujeres, ahí fue donde definitivamente él perdió todo. Entonces, hermanos abusados, estamos siendo guiados por el Espíritu y estamos buscando más de Dios, porque en cualquiera de estas situaciones que hoy tocó el pastor, yo creo que podemos estar expuestos. Ellos eran reyes, eran gente importante, lo mismo que ahora somos nosotros. Está por terminar la reunión. Nos reconectamos para tomar tiempo de oración juntos. Gracias, Martín, excelente comentario, ¿no? La verdad es de que muy bueno, muy buen comentario. Entonces, si alguien más tiene una pregunta, la preparan y ahorita regresando, porque ya estamos a punto de que se corte, damos oportunidad a una pregunta más y después oramos juntos y terminamos ya solamente unos minutitos muy breves, ¿sale? Entonces vamos a esperar a que termine aquí esto.